pero que es solo lo negativo, etcétera. Pero quiero entrar a lo que estaba diciendo del mundo.es. El mundo.es tenía un director directo que era el señor Mario Tascón. Mario Tascón era la persona que, digamos, construye el primer mundo.es. Y en el año 2001, cuando está viendo el grupo Prisa que el mundo le está comiendo la tostada en el tema del periodismo por internet, dicen, esto no puede ser, tenemos que conseguir que Prisacom lleve la delantera y no sea el mundo.es el que gane. Si nosotros ganamos en radio, si ganamos en prensa impresa, no nos puede ganar unidad editorial en la prensa digital. Pues vamos a fichar a todo su equipo. Y ficharon al que entonces dirigía el mundo.es para que dirigiera Prisacom. Fíjense ustedes, si se lo tomó mal el mundo, que el mundo ni siquiera menciona a Mario Tascón el día que se va. Ponen esta portada. Y esta portada está este titular. Dicen, Gumersindo Lafuente es nombrado director de la edición del Mundo en Internet. Oiga, ¿y qué pasó con Tascón? No existe. Tascón es innombrable ahora. Ya no le mencionamos. Ya no es amigo nuestro, se ha ido con la competencia. Se ha ido con la competencia, ¿no? Y entonces, de hecho, hubo una bronca porque en el mundo.es, bajo la dirección de Gumersindo Lafuente, se produce el aniversario del 23F. Se produce el aniversario del 23F. Y hace una de las cosas más gamberras que se puede hacer con la hemeroteca el mundo.es, que es dar a entender que el único periódico que se posicionó contra el golpe fueron ellos. Fue Pedro J. Ramírez, que en esa época estaba en el diario 16 y que en el fondo el resto de medios, El País y tal, no, que solo Pedro J. Ramírez fue valiente el 23F. Saben ustedes que había una histórica bronca sobre quién fue más valiente, si el señor Cebrián o el señor Ramírez, el director del Mundo o el director de Diario 16. Yo ahí me temo que la cronología juega a favor del señor del País, que puede demostrar que el primer periódico que salió a la calle condenando el golpe cuando aún está secuestrado medio todo el Congreso de los Diputados por los golpistas, fueron ellos. Pues fíjense si hay que tener cara para que el mundo.es, dirigido por el señor Sindo Lafuente, publicara esto. Miren, esto es el Prisacom, lo que había dirigido el señor Mario Tascón, es el señor Gumersindo Lafuente. Esta es la edición, el especial que hace el mundo.es sobre el 23F. Y vamos a hacer una cronología de los hechos, ¿no? Y de repente ponen aquí las portadas. Estas fueron las portadas que sacó Diario 16 de nuestro héroe, que es don Pedro J. Ramírez. Y esto es lo que publicó El País con la Constitución. Sacan el intento de golpe de Estado en vías de fracaso. No, ellos, El País, solo lo sacó cuando ya estaba en vías de fracaso. Mis narices. Hacer esto es una manipulación. El País había sacado una portada que era El País con la Constitución, que era la primera. Salvo que es que me estoy saltando aquí. Si no lo sacaron, es una manipulación. A lo mejor si lo sacaron y se mete aquí en el pantallazo, no sale, ¿eh? Tampoco quiero meter la pata. Pero lo que desde luego es indiscutible que es una manipulación es lo que veis ahí subrayado. Dice el mundo.es. Los dos diarios más jóvenes de aquel momento, Diario 16 y El País, ambos de ideología izquierdista, estuvieron en permanente contacto esa noche. En su edición matinal, este último habló con cautela del golpe frustrado. Hay que tener morro para publicar esto. Hay que tener morro con lo que es la historia de la cronología de lo que pasó esa noche. Claro, pero esta es la primera portada que sacó El País ese día. Y esto se saca cuando aún no ha hablado ni el rey. Cuando aún no saben qué va a pasar. De hecho, dice que don Jesús Polanco, el consejero delegado del Grupo Prisa y la práctica, el verdadero, aunque en ese momento aún fuera un poco tapado, dicen que él era escéptico a sacar esa portada. Es decir, como esperemos primero a ver qué pasa antes de publicarlo. Y fue la redacción con don Jorge Cebrián los que dijeron, no, al revés. Hay que sacarlo ahora. Hay que dejar claro cuál es nuestro punto de vista. No es un día para ser prudente. Es un día para fijar postura clara. El País con la Constitución. Por tanto, que al periódico que hizo esto, El Mundo, publique, actuaron con cautela del golpe, y encima lo dice un medio que está bajo las órdenes de don Pedro J. Ramírez,
que no sacó su edición hasta después. Él dice que fue porque no tenían capacidad técnica para hacerlo. Puede ser, pero aunque fuera por eso, no tengas el morro de decir que el que actuó antes que tú lo hizo porque actuaba con cautela. No, eso fue una trampita que yo creo que estuvo mal. Y entonces la excusa que puso, claro, en un debate parlamentario, en una reunión hubo una mesa redonda donde hablaron un representante del grupo Prisa, que era don Daniel Gabela, este señor, y un representante del Mundo, que era don Justino Sinova, este señor, en una universidad. Y claro, dijo Gabela, el Mundo acaba de manipular al decir que el país actuó con cautela esa noche y que el único valiente fue don Pedro J. Ramírez. Respuesta de don Justino Sinova, que está escrita en la propia edición del Mundo. La gente que elabora el Mundo.es es tan joven que no tenía edad para conocer lo que pasó en 1981. Y si son tan jóvenes, es porque precisamente el país, en un acto sin precedentes, se llevó de la noche a la mañana a todo el equipo anterior. A ver si entendemos la excusa. Y yo, insisto, al señor don Justino Sinova le admiro profesionalmente. De milagro que no iba a estar en el tribunal de mi tesis. No estuvo al final porque salía citado en ella. Y era un poco peculiar, pero es un gran periodista. Ahora bien, que justifiques una manipulación del Mundo.es en que la gente que lo ha hecho es muy joven y lo aproveches para culpar al manipulado, decir, bueno, en el fondo es culpa tuya porque fichaste a Mario Tascón y como fichaste a Mario Tascón, te lo llevaste del Mundo.es a Prisacom, pues por culpa de eso, claro, tuvimos que contar con gente como el señor Sindo Lafuente, que por lo visto es mucho más joven y por no sabe exactamente bien lo que pasó en el año 81 y por eso se equivocó y dijo que el país actuó con cautela. Hay que tener bastante, en fin, hay que ser bastante directivo mediático para hacer esto. Hay que decir que el Mundo se llevó muy mal, que ficharan al señor Tascón, lo intentaron llevar a los tribunales, diciendo que era conducta desleal porque acusaban al señor Tascón de que además de irse él se llevó a 3 personas. Entonces, prácticamente ha desmantelado el equipo del Mundo.es para llevárselo a Prisacom. Bueno, es lícito pensarlo, hubo un debate, un juicio y lo perdieron. Y el juicio consideró que el señor Tascón tenía derecho a pasarse al país y no se consideró una conducta desleal hacia el Mundo.es. Me escribe aquí, Consuelo Valderas, a Zarzalejos le echaron después de publicar la portada que publicó el día 13 de marzo, pero luego volvieron a contratar, ¿no? No, es más complicado lo de señor Zarzalejos, ¿eh? El señor Zarzalejos se va él voluntariamente en el año 2004, pero no por 11M, porque considera que su etapa ya ha terminado. Él tenía un periodo marcado de tiempo que creo que había sido del año 99 al 2004, que son 5 años, ¿no? Que parecía suficiente, y él lo dejó voluntariamente para ocupar otras funciones dentro del grupo Vocento, que además eran, creo que, director editorial del grupo, un cargo importante. Luego, el grupo Vocento, que es una guerra civil constante y sistemática de las familias de los Ibarra, que son un montón de primos, la mitad de veces peleados entre ellos, los Vergareche, Barra Echevarría, que son otros primos, los Busquets, que eso se llevan bien entre ellos, y los Luca de Edena, dicen, oye, como no nos ponemos de acuerdo, como ha salido mal el señor Camacho, que fue un director fallido de ABC, que vuelva a Zarzalejos. Y vuelven a nombrar a Zarzalejos en el año 2006, 2 años después de haberse ido, o año y medio después de haberse ido. Y es en esa segunda etapa en la que sí le echan, y ahí no se va, ahí le echan, despedido de la noche a la mañana en el año 2008, muy poco antes de unas elecciones generales. Se darán cuenta ustedes que no sé por qué cuando hay elecciones generales es momento propicio para cambiar a los directores de los periódicos. Sobre ese despido creo que tenemos una pieza ya hecha, hay muchos detalles, pero el punto fundamental es que las familias del grupo Vocento habían perdido ya la confianza en el señor Zarzalejos. De hecho, yo he hablado con varios de ellos, se odian todos entre ellos, pero nadie defiende al señor Zarzalejos. Ya consideran que, por unos motivos u otros, tenía que salir del ABC. Y es verdad que la tirada del ABC bajó. También es cierto que el señor Zarzalejos padeció unas tenazas contra él de Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez y La Razón, que fueron brutales, ¿eh? Eran 3 contra 1. Pero bueno, vuelvo a lo que está diciendo el Mundo.es para terminar. El Mundo.es, el señor Sindo Lafuente, crecido un poco por el hecho de que era el digital más leído, la edición impresa era derrotada por el País impreso, pero el Mundo.es ganaba el País.com, que el señor Sindo Lafuente, director del Mundo.es, el que había reemplazado al señor Mario Tascón, decidió que ya no quería
seguir la línea editorial del Mundo Impreso. Y no siguió ninguna de las informaciones que tenían que ver con teorías alternativas del 11M. Todo esto de el informe famoso de los peritos del ácido bórico, el Mundo.es pasaba del tema. Si la gente quería enterarse, tenía que comprar el Mundo Impreso, porque el Mundo.es no lo recogía, no consideraba que ese tema fuera relevante. Todo coger, dar eco a lo que decían de repente de si el no sé qué cosa, dato vinculaba a si ETA podría estar implicada, el Mundo.es no lo recogía. Pero también otros temas, en temas como, por ejemplo, al hablar de manifestaciones, el Mundo tenía una línea muy directa con el Partido Popular, que era el que convocaba las manifestaciones, y con el señor Zaplana, mientras que el Mundo.es estaba más cerca de los datos que daba el gobierno del señor Zapatero, de que las manifestaciones no eran tan mayoritarias. Y ocurrió lo peor que le podía pasar al señor Pedro J. Ramírez, que los competidores se dieron cuenta. Y en ese momento el programa, en ese momento el intermedio era muy débil, se emitía solo semanalmente, pero Noche H, que se emitía en 4, que estaba producido por la misma productora, Globomedia, para el canal del Grupo Prisa, que era el canal 4 de Soge Cable, se dio cuenta, hizo esta pieza que le dio doler en el alma a don Pedro J. Ramírez, donde se daban cuenta que el Mundo Impreso y el Mundo.es tenían línea editorial diferente. Como 4 gatos, para la razón, un huevo de gente o 2 huevos. Pero aquí llega el expediente X de la jornada. El Mundo, diario bórico. No ofrecía ninguna estimación del número de asistentes, simplemente decía cientos de miles de personas asistieron cívicamente a la mayor manifestación jamás convocada por un solo partido, es decir, por una parte dicen cientos de miles y por otra que es la mayor manifestación jamás convocada por un solo partido. No... Pero, ¿en qué quedamos entonces? En la edición de papel no dan más datos, pero en su edición en internet el sábado, justo después de la manifestación, publicaban una estimación hecha en colaboración con el manifestómetro que arrojaba un saldo de tachán, 305.012 manifestantes. Pero si eso es menos de lo que da el país y menos de lo que da el gobierno, ¿qué está pasando? España se rompe, coño, yo qué sé. Por lo que parece, según el Mundo.es, toda la manica habían 2 taxis que escuchen la copa. ¿Pero qué ha dicho Pedro J. de todo esto? Pedro J, que yo sepa nada, lo más intrigante es que estos gráficos han desaparecido de la página del Mundo.es. ¿Habrá habido alguna llamadita? ¿Alguien los ha hecho desaparecer? No. ¿Han sido otra vez ellos? Es fácil que Einstein pensar que esto no ha gustado a la dirección del Mundo y lo han retirado. Sí, pero coño, con lo que molan las conspiranoias en el mundo, pues joder, ¿para qué andar con explicaciones lógicas? En fin, el caso es que llegó julio de 2006 y don Pedro J. Ramírez despidió al señor don Gumersindo Lafuente, señor Sindo Lafuente, como director del Mundo.es. Y el debate de fondo no era conspiración sí, conspiración no. El debate de fondo es quién manda. Hay 2 directores, Pedro J. Ramírez, el Mundo Impreso, Gumersindo Lafuente, el Mundo Digital, o hay solo un director, que es don Pedro J. Ramírez, y por tanto la edición digital tiene que estar sometido a ese director, que es el director único de todo. Evidentemente la opción correcta era la número 2, que es lo que quizá el señor Lafuente no entendió, y bueno, su versión la dio por primera vez, yo creo, al cumplirse el aniversario. El director de la versión digital del Mundo también se negó a secundarla y sufrió las consecuencias. En el intermedio hemos hablado con él y le hemos preguntado a qué responde, según él, la teoría de la conspiración sobre el atentado del 11M. Esto es lo que nos ha contestado. La llamada teoría de la conspiración del 11M, claro que tuvo una motivación, una doble motivación. Fue una campaña de agitación política, sin duda, pero también una campaña, digámosle, de agitación comercial. El Mundo se disputaba en el kiosco, en segundo lugar con el diario ABC, y había que terminar con ese problema, digamos. El diario El Mundo publicó, sin duda, muchas informaciones que eran relevantes y ciertas, pero siempre
con un enfoque determinado, intentar casi desde el principio, casi inmediatamente después de los atentados, intentar hacer ver que detrás de esos atentados estaban en realidad personas y organizaciones diferentes a las que los cometieron. Se intentaba relacionarlo con la organización terrorista ETA, relacionarlo con algunos sectores del Partido Socialista, relacionarlo con algunas servicios de inteligencia y junto a enfoques de informaciones reales que pretendían esto, también se publicaron muchas informaciones que eran pura fantasía. Eso no era periodismo. Responsables, sin duda, el director del Mundo en ese momento, por cierto, con una colaboración inestimable del director del Mundo actual. Se refiere a don Casimiro García Abadillo, que en ese momento era el director. También nos... Bueno, ya digo, me parece que... Yo era director del Mundo.es, que era el sitio web del diario El Mundo, pero en ese momento teníamos una estructura periodística independiente y el director periodístico era yo, no era Pedro J. Ramírez, y por lo tanto... Es el quid del debate. Desde el primer momento del atentado decidimos mantener una línea informativa propia, es decir, una línea informativa en la que creyésemos, una línea informativa que para nosotros fuese lo más honrado desde el punto de vista periodístico. ¿Qué ocurrió? Que mientras que El Mundo publicaba unas determinadas teorías sobre el atentado, a nosotros la información a la que llegábamos nos contaba otra cosa. Incluso ya desde la misma noche del 11M, y se puede recuperar cómo era la portada a las 10 de la noche del Mundo.es, no la del diario impreso, como era la portada del Mundo.es la misma noche del 11M, nosotros ya nos agarramos a una parte de la última nota emitida por el gobierno en la que no se descartaba, aunque se seguía insistiendo en la probable autoría de ETA, no se descartaba la participación o la autoría del atentado de radicales islámicos. Yo, como director del Mundo.es, durante mucho tiempo, durante muchos meses, tuve que pelear con Pedro J. Ramírez para defender esta posición periodística que a mí me parecía, desde el punto de vista profesional, la más honrada. No solo con él, tuve que pelear con alguna parte de su staff, algunos periodistas, por otro lado, con una historia de honradez profesional importante, y que, sin embargo, en este tema, yo no sé si cayeron en una trampa o en las redes de Pedro J., pero no supieron ver que la información, muchas de las informaciones del Mundo estaban manipuladas. No se da cuenta el señor Lafuente que acaba de dar la clave, que no es la que está diciendo. La clave está diciendo es: yo quise tener autonomía propia. Esa es la clave de este asunto. Me encantaría plantear el tema de decir que eran dos posiciones. El señor siendo Lafuente, la posición ética correcta de quien yo no quiero publicar informaciones que no sean veraces sobre el 11M. Y otra, don Pedro J. Ramírez, el villano perfecto, Darth Vader, que contaminaba todo con músicas y quería contaminar toda la investigación del 11M. Me encantaría. Pero no puedo hacerlo porque creo que no fuese el dilema. Cuando decir, ¿por qué periodistas con trayectoria respaldaban a don Pedro J. Ramírez? ¿Qué pasa? ¿Les engañó sus redes? No, es que era el director y tú no lo eras. Es más simple todo. Don Pedro J. Ramírez se posicionó editorialmente en el tema del 11M en la manera de decir: voy a idear todo dato que cuestione la versión que está diciendo la instrucción de la Audiencia Nacional. Eso, por desgracia, no quiere decir vamos a contar mentiras. Las mentiras son calumnias, condena judicial y se acredita, no es debatible. El Mundo era más astuto. No os voy a mentir, es voy a idear todo lo que cuestione esto. Por pequeño que sea. A la portada. Si es una teoría que da, aunque sea un informe que ha hecho un perito perdido que se ha despistado, a la portada. Vale, pero es el director. Tiene derecho a hacerlo. El error del señor siendo Lafuente es pensar que el Mundo.es era una cosa autónoma. Porque no creo que quien lleve la página web de ABC piense que es autónoma la ABC. Quien lleve elpaís.com piense que es autónomo al país. Y aquí el problema que había
es que el propio director del Mundo.es está reconociendo que él pensaba que era director y director. Pero J. Lamia, director de la inversión impresa, y yo director del Mundo.es. Y eso no es verdad. Porque el Mundo.es podría tener a 3 o 4 redactores para redactar las noticias, pero la base, la pulpa, el corazón del periódico eran los trabajos que publicaba el Mundo Impreso. El equipo de investigación, el equipo de opinadores, los columnistas, los que hagan Nacional, los cronistas que hay en el Parlamento, es decir, todo. Esa es la redacción del Mundo. El Mundo.es se limita a recoger eso. Claro, que recojan eso y le den otro enfoque, pues yo creo que se sentenció ahí el señor Siendo la Fuente. Pero bueno, es lo que hay. En todo caso, que sepan ustedes que Siendo la Fuente, después de que le echaran... cuando le echan, por cierto, la primera entrevista que concede el señor Siendo la Fuente es a una compañera de la Biblioteca del Buitre, doña Irene Sánchez. De hecho, cuando todavía no se sabe que ha sido a malas, porque él no ha dicho ni pío, a mí me enseña ¿cómo se llama? Irene Sánchez, la entrevista que le ha hecho Siendo la Fuente, cuando era el buitre mediático en la Francisco de Vitoria, y veo ahí que dice Siendo la Fuente esto de Pedro J. Ramírez lo impregna todo, y claro, me dice, no lo podemos, el pacto que me ha dicho es que conceda la entrevista para el buitre, el periódico de la universidad, pero que no trascienda de aquí. Y lo aceptamos. Y yo, de hecho, ni escuché el audio. Yo solo leí el texto de Irene Sánchez, que ahora, para que no sepa, va a estar presentadora en Estados Unidos en el canal Telemundo. Una grande. La reina Margarita. Pero ya fue la primera entrevista que yo vi a Siendo la Fuente, donde me enteré que se había ido de malas del Mundo. Lo siguiente que me enteré del señor Siendo la Fuente es que intentó crear su propio periódico digital. Que hubiera sido la demostración de que realmente era un triunfador en el mundo de los medios de comunicación. Si conseguía, pues lo mismo que intentó el señor Mario Tascón. Mario Tascón intentó crear la información, el señor Siendo la Fuente intentó crear un digital llamado Soy Tú. Y de hecho, hizo unas piezas muy jocosas donde salía él mismo tratando de montar el digital Soy Tú. Y de hecho, tenía un accionista muy fuerte, que era el banco BBVA. Es un buen accionista, ¿no? No tiene problemas de liquidez el BBVA. Y hizo una serie de vídeos para promocionar el lanzamiento de Soy Tú. Vamos a ver alguno de ellos. Este sitio les va a venir fenomenal para el tipo de página web que están buscando. Más céntrico imposible. Bueno, pues ya hemos llegado. Este sitio les va a venir fenomenal para el tipo de página web que están buscando. Más céntrico imposible, ya lo ven. Y bien comunicado. Cada cosa en su sitio, como tiene que ser. El bucle. El propio Siendo la Fuente está participando él mismo en el gag. Está simulando que la búsqueda del sitio web es con la búsqueda de un sitio en la calle. Aquí, a 2 pasos. Y el MDM, lo mismo, aquí a la vuelta de la esquina. Ahí está. La verdad es que estamos acostumbrados a trabajar en un sitio mucho más pequeño, pero esta amplitud nos va a venir fantástica. ¿Tú cómo lo ves? A mí me gusta. Pues no sabré más. Bueno, además tengo que decir que esta zona se está poniendo muy bien. Se está revalorizando un montón. Sin ir más lejos, me llega el otro del portero y me dice que quiere comprar todo esto para hacer 10.000 blogs. Y yo le dije que no, que yo solo me trato con buena gente seria, así como ustedes. Nos lo vamos a quedar. Fenómeno. Bueno, pues pásense dentro de unos días, que ya estará la construcción más avanzada y así ya van viendo cómo va quedando, ¿vale? De acuerdo, venga, hasta la vista. Gracias. Hicieron como 4 gags de estos y me pareció muy original. O sea, no he visto ningún periódico digital que se anunciara haciendo gags de este tipo. Hombre, buenas. Esto está quedando perfecto. Le voy contando cómo va a quedar la cosa. A ver si le gusta, ¿vale? Venga, atentos. Aquí arriba va a ir la foto de portada. Bien hermosa, que se vea. Y aquí abajo van a ir las secciones. Cultura, nacional, deporte, bueno. Y lo que a ustedes se le ocurran, que para eso yo no me voy a meter ahí. Y aquí va a ir el baño. Con un GIF. Animado que eso cualquier sitio que lo pongas queda bien. Ojo a la publicidad que ponen Sexy Girl. Me parece un puntazo que lo pongan, como la publicidad. En aquella época lo que más tiraba en cualquier digital era tener algún tipo de publicidad erótica y que el propio Siendo la Fuente acepte participar en los gags. Me parece esos 2 puntazos muy importantes. Atento. Anatoli, dale caña.
Sí, pero esta publicidad no es exactamente la... No pasa nada, ya lo estamos quitando. Anatoli, llévate el banner al almacén y lo vas a colocar donde están los pop-ups. ¡Hala! ¡Hasta luego, guapa! Bueno, y además hemos puesto aquí el televisor que nos habían pedido. Mira qué hermoso es. Bueno, la verdad que esto está casi terminado. Yo creo que para el lunes de la semana que viene, si no está acabado, estará casi. ¿Vale? Venga, gracias. Hasta luego. La publicidad me parecía bien hecha. Lamento no tener el último, pero me acuerdo que el último era que salía y decía, mira, ya está, y he puesto en portada la foto de mi sobrina que está haciendo la primera comunión, tal. Era un buen actor el que hacía de cómico, que era como el dueño de la finca, tal. Pero bueno, decía aquí un compañero, no recuerdo la existencia de este digital. Y le digo, señor, que no me sorprende porque el digital duró un año. O sea, un poco más, año y medio. O sea, salió en diciembre de 2007 y cerró en octubre de 2009. Porque comprobó algo que es muy triste. Y que, por cierto, también puede costar la vida a este portal, que es que en Internet la gente demanda línea editorial. El señor Mario Tascón, el otro gurú del que hemos hablado en esta pieza, montó la información, el digital la información, y dijo, no quiero que tenga línea editorial, quiero que sea así aséptico, tal. Nadie lo compró. O sea, quiero decir, está ahí, sigue existiendo, pero quiero decir que no tuvo ningún tipo de repercusión. Al final, da la impresión de que la gente, esto es cuando presentó Mario Tascón la información. Trabajo relacional sostenibles en el tiempo. O sea, ese es Mario Tascón. Terminemos agonizando. No hay ningún periódico en el mundo, un buen periódico, que no sea un periódico que sea rentable. Es uno de los... No han conseguido hacerse ser rentables. Realmente los únicos periódicos que han conseguido digitales tener cierta presencia, si quitamos el caso del Confidencial, que es en gran medida por el tema de tener buenos contactos entre anunciantes en el sector empresarial y también porque da buena información, no vamos a negar lo más importante, a ver qué tal le va de Objetive, pero los periódicos que han intentado huir de tener línea editorial, al final no han calado. Igual que en televisión se ha demostrado que una televisión comercial no puede vivir de línea editorial. O sea, al final, lo que hace que Telecinco o Antena 3 sean vistos no es la orientación editorial de informativos Telecinco de Antena 3 Noticias, es los concursos y las series que emiten, básicamente. Lo otro es un acompañamiento. El periodismo es un acompañamiento, pero el periodismo no sostiene un canal de televisión. Eso ya se ha demostrado. En el caso de los digitales es al revés. Los digitales son periodísticos. Por tanto, la gente quiere comprar o seguir el digital o cliquear el digital que sabe que va a atacar a aquellos que le caen mal y va a defender a aquellos que le caen bien. Soy Tú no tenía una línea editorial, no buscaba apoyar al señor Zapatero en aquel momento como el Plural.com, ni buscaba atacar al señor Zapatero como hacía en Libertad Digital. Y no funcionó. Entonces, esa es la clave, ¿no? Comenta aquí Pedro989, la gente no compra, en este caso sería cliquea. El fracaso de... también digo, don Mario Tascón y don Sindo Lafuente son de los mayores expertos de periodismo por Internet, pero no han conseguido haber podido fundar una cabecera que les haga entrar en la historia. Don Pedro J. Ramírez entrará en la historia porque levantó Diario 16 y triunfó en el mundo durante años hasta que le echaron, pero después de estar triunfando muchos años. El señor Ansón levantó el ABC cuando estaba en ruinas, la agencia EFE cuando estaba al borde de la muerte, fundó La Razón. En el caso del señor Cebrián, fundó El País, ya solo por eso merece estar en la historia. Siendo Lafuente, Mario Tascón prestaron grandes servicios a elmundo.es y a Prisacom, pero no crearon nada. No consiguieron decir, yo soy el padre de Soy Tú, o yo soy el padre de la información. Triste elección que hay. Señores, lo vamos a dejar aquí por hoy.